de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El Poli está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El Poli está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Me agrada poder conectarme el día de hoy para inicio de esta fabulosa clase de Fundamentos de Investigación e Innovación Educativa. Me acompaña la profe Marla. Profe Marla, buenas tardes. Profe Juan Carlos, buenas tardes, queridos estudiantes de nuestra especialización. Bienvenidos a esta nuestra primera clase. Vamos a empezar con toda, en forma, a de verdad trabajar allá, a recibir todos estos conocimientos tan importantes y estar muy prestos a participar. Hoy no tenemos foro, pero lo vamos a hacer únicamente por el WhatsApp. Vamos a estar pendientes, ahí en la pantalla aparece el número del WhatsApp, lo repetimos, es 321-259-607, para que ustedes estén participando muy activamente en nuestra clase con sus preguntas, sus inquietudes, con todas también las respuestas a las actividades que va a hacer el profe Juan Carlos, y estar muy prestos a todo lo que ustedes requieran averiguar frente al proceso que estamos iniciando. Antes de que el profe Juan Carlos empiece en forma su trabajo del día de hoy, queremos dar algunas informaciones importantes que yo creo que todos ustedes están en su cabeza pensando frente a cuándo me habilitan plataforma, claro, profe, que cuándo es que empiezo yo cuándo me matriculan, cuándo recibo mi clave. Ya hoy tenían que entregar la primera actividad. No, mentiras. Ya casi bueno, les van a activar sus plataformas para que empecemos a trabajar. Claro que sí, entonces iniciando con eso, porque esto es un proceso, ¿cierto? El proceso de matriculación también lleva un proceso, y empieza con la preinscripción que ustedes realizaron, y vamos a retomar con el respeto de las que ya lo pudieron realizar bien. Para los que faltan por realizarle, anexar los documentos, hacer un recorrido muy rápido por ella, y entender que esa preinscripción que realizaron, algunos les faltaron documentos, yo los he llamado, les he enviado correos, algunos ya los han anexado, otros anexaron unos documentos desactualizados, y la universidad obviamente devuelve esto. Entonces hay que ser muy juiciosos con toda la indicación que se les solicita para que el proceso de matrícula sea rápido. Eso se hace en la universidad, en estos días les va a llegar a su correo la contraseña, su correo personal, la contraseña, la clave del correo institucional, y posterior a esto ya les habilitan la plataforma para que estén muy pendientes esta semana de todo el proceso. Entonces vamos, profe, con el proceso de preinscripción que tenían que hacer los estudiantes. Vamos a mirar paso a paso el tutorial que la profe Diana les montó para que pues podamos salir de algunas dudas y pues revisar todo lo que se ha realizado. Entonces aquí está el proceso de preinscripción, vamos al paso a paso. Entonces aquí ustedes van a la parte de admisiones, ahí está en rojito señalada la parte de admisiones, donde deben ustedes cliquear por primera vez, ahí van, listo. Y seguimos, mi profe Juan Carlos. Dice entonces, después de que va usted a admisiones, entonces les dice, comience aquí. Entonces usted le da comience aquí el clic y arranca el proceso. Entonces va al paso 1, que es la preinscripción. Incluso ahí está el tutorial también puesto, profe, del paso a paso. Entonces fue preinscripción, ¿y qué le salió? Le salió todos estos datos que usted debe diligenciar y continuar entonces con el siguiente paso. Entonces ahí habla del ingresa tus datos acá, el tipo de identificación, número de identificación, todos los datos que ustedes conocen porque son de ustedes. Al finalizar dice anote aquí su código, que es el que está abajito ahí en negrilla, y usted lo coloca y va a continuar, y ahí sigue con el paso número 2. Entonces en el paso número 2 dice su número de formulario es 24. Entonces ahí en esa parte, profe, te vuelves un momentico a ver si está la parte de DuPol. Préstame otra convenio de DuPol, posgrado. ¿Y ustedes posgrado? No, ahí no dice nada más. Más adelante, sigamos, profe, por favor. Exacto, listo. Vamos al paso número 2. Pasa la siguiente, porfa. Entonces hay un numerito de formulario que ustedes lo deben anotar porque se los va a pedir posteriormente. Sigamos, mi profe. Entonces dice acá, otra vez vamos al paso 3, número de identificación, y le pide el número del formulario que le acaba de arrojar. Entonces usted lo va a colocar también ahí. Sigamos, mi profe. Ahí entonces está toda la información que ustedes requieren diligenciar. Recuerden siempre que cuando les pidan programa deben colocar
especialización EduPol, porque entonces si ustedes colocan solo especialización, eso incurre en otra serie de gastos porque no están colocando el convenio. Sigamos, mi profe, por favor. Ahí están los grupos sanguíneos, todo el proceso que ustedes manejan de información que solamente ustedes saben. Entonces acá en los familiares, entonces ustedes colocan ahí, le adicionan, le colocan el más para colocarle el nombre, la identificación del familiar que le van a colocar ahí para el proceso. Sigamos, mi profe. Entonces ahí le colocan el número de identificación de los datos básicos de su familiar, los generales, llena todo lo que le solicita el formulario. Sigamos, mi profe, por favor. Ahí les está dando, dice la parte del familiar, y ahí está donde lo que deben colocar precisamente abajo en el formulario. O sea, está todo muy claro, diligenciado. Yo pienso que ahí no hay como pierde. Y ahí están los documentos que usted debe anexar y en ese orden. Recuerde que cuando les piden autenticaciones del acta de grado o autenticaciones del diploma, esas deben ser recientes, porque si envían autenticaciones de 2014, automáticamente la universidad devuelve y tienen que volver a anexar ese tipo de documento y se demora mucho más el proceso. Entonces ahí donde dice, ahí van anexando usted, ahí le va permitiendo anexar uno a uno el documento y termina su preinscripción, yo creo, ahí. Entonces dice acá, clic en terminar para acabar todo el proceso, ya está hecho todo, y entonces le dice proceso realizado exitosamente y le dice ok. Entonces cuando usted ha terminado ya prácticamente su proceso de inscripción. Pero entonces este proceso es básicamente tener en cuenta esos dos aspectos, que el programa tiene que ir siempre con especialización, convenio EduPol, y que tengan en cuenta esos documentos organizados. Entonces otra cosa importante que quisiera comentarles a los del CAU, el día de hoy les compartimos un drive en donde aparece la asistencia. Profe, me lo pasas un poquito hacia abajo. Ahí en la presentación aparece al final, ya que está lo de adjuntar documentos. Sigue, mi profe, por favor. Y ya terminando el proceso, después de que usted adjunta la cédula y les pide el formato autenticado del diploma o acta y el acta de grado, la fotocopia del documento de identidad por ambos lados se lo piden, porque hay estudiantes que solo mandan el documento por un lado, entonces vuelve y rebota la información, que es lo que nos pasó hoy. Y la fotografía, hubo unos estudiantes que son hermanas y mandan una la fotografía de la otra. Entonces hay que tener en cuenta, son cosas muy, muy mínimas que a veces se le pasan a uno por englobis, pero entonces es importante tenerlas en cuenta. ¿Me pasas, por favor, mi profe? Exacto, entonces ahí donde está adjuntar, seleccione el archivo que usted va a adjuntar, entonces usted lo coge de su carpeta o lo coge de su archivo que está en el escritorio y lo adjunta. Eso es muy sencillo de hacer. Y ya entonces ahí le aparecen los chulitos de las cosas que usted adjuntó, tienen que aparecerle. Si no le aparecen esos chulitos, quiere decir que le falta un documento y usted debe adjuntarlo. En ese orden de ideas, entonces ya ahí aparece en el circulito, después de que usted ha hecho todo ese proceso, el circulito le aparece admitido, que quiere decir que usted ha terminado su proceso con éxito. Ahí están otra vez de nuevo los números telefónicos mío y el de la profe Diana. Es el 593-6193 con extensiones 184 o 187 y los correos electrónicos para que ustedes, por favor, si tienen algunas dificultades, dudas, inquietudes, pues nos contacten para poder ayudarlos en este proceso de inicio de esta especialización. Listo, mi profe. Algo importante que les decía yo ahorita, se les compartió a los gestores un drive con la asistencia y se les compartió también un formato de asistencia. ¿Para qué? Ustedes deben ya entender que ese proceso es obligatorio de realizar y sobre todo en la especialización, porque por asistencia pierde el estudiante el módulo. Entonces, si en este módulo del profesor Juan Carlos, que es de investigación, el estudiante no asiste a las sesiones, pues obviamente va a perder el módulo. Entonces, para que estemos muy pendientes de eso, al final les vamos a dar una información de unos encuentros que vamos a tener con el profe los jueves para poder estar ampliando conceptos y solucionando inquietudes de todo lo que vamos a aprender en este módulo. Y pues de verdad pedirles el favor que ese registro de asistencia sea muy puntual. Ahí nos están ya saludando, mi profe, sí, ya mira. Nos están saludando. Mira, Mireya desde Pasto nos saluda. Mireya, buenas noches, buenas tardes.
Qué bueno que estén ya ahí en sintonía y esperamos esas participaciones en el día de hoy. Mi profe, listo, ya todas las informaciones. Perfecto. Profe, Muchas gracias por el espacio. A ti, no, señora. Bueno, primero pues recordarles a todos los que están conectados que es muy importante para nosotros en esta primera sesión, en este primer encuentro, que por favor se conecten al WhatsApp. Les repito, está en la parte inferior, 321-205-9607. Ese va a ser un medio por el cual vamos a tener comunicación el día de hoy. Es muy importante. Estas clases son unos espacios de construcción colectiva donde necesitamos escuchar, saber sus intereses, escuchar sus inquietudes, tener claro qué está quedando claro, qué no, dónde paramos, dónde seguimos, dónde agilizamos, si hay que retomar. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se contacten con nosotros por esta vez, por el medio del WhatsApp. Luego lo empezaremos a hacer por el aula virtual y habrá otros medios de comunicación. Entonces, les repito, es muy importante que puedan ingresar a 321-205-9607. Perfecto, mi profe. Listo, entonces vamos a trabajar en el asunto que nos congrega el día de hoy, y es este espacio académico que es básicamente la delicia de esta especialización. Vamos a arrancar con un tema de fundamentos de investigación e innovación educativa. ¡Qué maravilla! Yo en el inicio de la especialización, en la charla introductoria, tuve la fortuna de encontrarme con ustedes y tocaba tangencialmente estos términos de investigación e innovación educativa. Es muy importante que ustedes tengan presente que este es les repito, es un espacio en el cual necesitamos compartir saberes, ¿cierto? La investigación se aprende, se ejercita desde el sitio, haciéndolo. Ajá. O sea, el tema teórico es muy interesante, es muy importante, es fundamental, pero básicamente la investigación y la innovación se hace en el campo. No hay nada teórico, claro. Están todas las bases fundamentales, hacemos un reconocimiento de lo que han hecho otros para no recorrer y gastar esfuerzo en caminos de otras personas que ya han recorrido, pero es fundamental esta clase, por eso les invito a que estén conectados con nosotros, por eso vamos a tener unos encuentros, además de las teleclases, vamos a tener unos encuentros sincrónicos donde voy a estar para atender sus inquietudes, para que nos sentemos, dialoguemos frente a las temáticas que vamos a ir desarrollando, porque la investigación y la innovación es un tema básicamente una opción de vida, una opción de gusto. O sea, nadie investiga algo de lo cual no le gusta, nadie innova frente a procesos que desconoce, uno innova e investiga desde su contexto. Por eso para nosotros es muy importante podernos encontrar, poder escucharlos. Sabemos que la tecnología pues hace que esto sea un poco más fácil, por eso las herramientas, por eso vamos a hacer cortes dentro de lo que vamos a hacer de esta sesión. Vamos a tratar de hacer la dinámica, de lograr interacción desde los sitios donde ustedes están conectados, pero eso depende mucho de ustedes. Nosotros acá con la profe Marla tenemos un discurso, nos sentamos, charlamos rico, compartimos, debatimos frente a los conceptos que vamos a trabajar en este espacio académico, pero les repito, es fundamental su participación, es fundamental poder tener sus apreciaciones frente a lo que vamos a estar hablando en el transcurso de la tarde. De lo contrario, un monólogo de tres horas es complejo. Sí, claro. Con la profe Marla, bueno, nos sentamos a tomar tinto las 3 horas y chévere, pero digamos que en este espacio que vamos a tomar temas conceptuales y teóricos, sobre todo de temas tan importantes, que era lo que yo trataba de tal vez esbozarles en la charla introductoria. La innovación es un tema, o sea, es muy grande, es una responsabilidad, que su título cuando termine en esta especialización diga: esta persona es especialista en investigación e innovación educativa. Imagínate. Es un título que tiene muchísima responsabilidad. O sea, todas las personas que van a estar aquí con nosotros acompañándonos en este espacio, cuando tengan su título de especialista, tienen una responsabilidad con su contexto, con la población en la que están y con las personas que interactúan. Por eso es que es muy importante que en estos espacios logremos esa interacción. Les repito, esta es una especialización muy, muy interesante en el país. Hay muy pocas que traten este tipo de temas.
lo hacen de manera tangencial o de manera general, entonces ven la innovación o los procesos de investigación. Pero yo sé que ustedes desde donde están en sus regiones, este tema educativo es fundamental. Ahora vamos a ver, dentro de todo lo que vamos a empezar a dialogar, vamos a ver un poco, bueno, por qué es importante hacer investigación e innovación en el aula, porque es importante. ¿Será que nosotros como maestros ya en ejercicio, porque sé que muchos de los que están acompañándonos son maestros en ejercicio, no hacemos investigación todos los días? ¿Será que no nos enfrentamos a procesos donde nos cuestionamos, donde cambiamos, donde modificamos, donde mejoramos nuestras metodologías? Por supuesto que sí. Y más en nuestro territorio nacional, donde las condiciones nos llevan a eso, a ser innovadores. Y mira, mi profe Juan Carlos, que los docentes son los que menos investigan. En nuestro país es lo más diría yo, como en contraposición de todo lo que uno esperaría del aula de clases, que el docente investigue. Y es que yo los entiendo, porque es que investigar da miedo, ¿cierto, profe? Cierto. Sí, investigar no es fácil, investigar no es sencillo. Y decía una vez un profe de la pedagógica que él empezó así, decía, yo nunca he escrito nada, yo no sé nada, pero él empezó, como tú decías ahorita, en el campo a hacerlo, a hacer realidad todo esto que tú les vas a enseñar, y ahí es donde se empieza uno a perfilar, empieza uno a mirar qué más aprende, qué le falta, qué le quita, qué le pone, y es un ejercicio tan bonito, y lo que tú decías, cuando uno empieza a decir que sí se va a proyectar a generar el cambio social que el país requiere, sí se puede, claro que sí. Es cierto. Profe, y yo atribuyo mucho el tema de la investigación a esos dos factores que tú acabas de mencionar. Uno, el miedo a. Sí. O sea, yo les trataba de esbozar también eso en mi intervención inicial, y era, uno piensa en investigación y a su mente viene el laboratorio, viene una persona, bueno, más o menos como yo, con gafas, un poquito más de canas, pero la investigación casi siempre está referida a esos contextos y a esos espacios. Entonces, cuando le dicen a uno, y además hay otros que hemos tenido procesos traumáticos cuando tratamos de hacer procesos de investigación. Entonces, yo recuerdo las tesis, entonces las tesis de pregrado, las tesis de maestría, ahora ustedes van a hacer una tesis de especialización donde van a generar un ejercicio, un proyecto de construcción, y eso es complejo y es doloroso, como dice la profe Marla, escribir duele, genera ese escozor, sentarse a producir conocimiento es una responsabilidad que todos debemos asumir. Pero mi labor acá con la profe Marla es hacer dos cosas. Primero, lograr que ustedes tengan una fundamentación teórica amplia, o sea, que puedan hablar con propiedad de lo que significa investigar e innovar justamente en temas de educación. Pero también este es un reto complejo, y es coger eso que todos creemos que es muy difícil y llevarlo a la cotidianidad, llevarlo a esa simplicidad. Y cuando ya sea simple, usted se va a dar cuenta que investigar no es tampoco cosa que no se pueda lograr. Se puede hacer, y vamos a tratar de que estos conceptos y todo lo que vamos a trabajar pues sea mucho más fácil para usted. Yo recuerdo que ahora los muchachos no toman procesos de investigación para graduarse. No sé en sus casos particulares, pero en los procesos de pregrado la gente prefiere tomar otras opciones. Diplomado. Y las universidades, las instituciones de educación superior, empezamos a generar otro tipo de estrategias y espacios para que nuestros estudiantes logren titularse. Entonces, uno le hace ahí el quite, le hace la curva con el diplomado, le hace la curva con, yo voy a hacer allí una sistematización aquí, voy a acompañar a mi profesor investigador. Pero mucha gente en este momento no quiere saber nada de temas de sistematización y de innovación. Craso error. Por eso la primera felicitación de hoy es para ustedes que decidieron tomar esta especialización y asumir este reto de encontrar en la investigación y en la innovación una nueva forma de hacer las cosas. Claro que sí. Además que ellos se van a dar cuenta en este proceso, profe, que cuando uno aprende a generar proyectos de investigación se le abre la posibilidad del campo laboral impresionante, porque ya no solamente es el aula en la que uno dice puedo empezar a generar transformaciones, sino en mi alcaldía que no saben cómo usar los recursos de la educación. Puedo hacer un proyecto, o aquí en mi municipio no hay nada de inclusión, o aquí en mi municipio no hay nada relacionado con la ciencia.
puedo hacer algo importante, ¿cierto, mi profe? Sí, es cierto. Entonces, bueno, para iniciar voy a primero mencionarles un poco la agenda de lo que está propuesto para hoy abordar. Primero una presentación general, una apuesta metodológica, cómo nos vamos a encontrar, qué encuentros y desencuentros vamos a tener en relación a este espacio, una conceptualización inicial sobre lo que significa la investigación, lo que es investigar, pero específicamente en el campo educativo. Cuáles son sus objetivos, qué criterios tiene, cuáles son las limitaciones, sobre todo cuál es la importancia. Espero que más o menos hacia esa altura ya hemos llevado una hora, hora y media de encuentro. Ahí haremos una pausa, un receso pequeño de unos 15 minutos y luego vamos a adentrarnos en los paradigmas, métodos y enfoques, que es lo que nos atañe en esta primera unidad. Definiciones conceptuales sencillas, vamos a tratar de que sean sencillas, pero significativas, porque cuando yo identifico el paradigma que va a demarcar mi investigación, todo lo demás se aclara en el horizonte. Entonces yo ya sé qué instrumentos voy a utilizar, cómo los voy a utilizar. Ese es más o menos el ejercicio que pretendo hagamos hoy. Unos compromisos que siempre los vamos a tener en estos encuentros. En todos los encuentros conmigo hay unos compromisos, y son compromisos, no tareas, sino compromisos entre ustedes y nosotros, que vamos a hacer en este lapso de tiempo que no nos encontramos, ¿cierto? Cómo vamos a desarrollar ese ejercicio, porque eso es lo otro, no podemos supeditarnos únicamente a estos espacios de encuentro o cada 8 días o cada 15 días, tenemos que trabajar fuerte en este ejercicio. Yo les voy a pedir mucha dedicación, les voy a exigir mucho rigor académico, porque en ese sentido vamos a lograr cosas importantes dentro de esta especialización. Y bueno, ya el cierre, estaríamos hablando de más o menos completar las 3 horas de lo que tenemos. Como les decía, a mí me interesa mucho que tengamos opiniones, que sepamos ustedes qué piensan, cómo creen que es esto. Por eso les voy a pedir que, por favor, las personas que tienen conectividad de los sitios donde están, puedan ingresar a esa URL que está en la parte inferior, ahí en la parte izquierda, para contestar esta pregunta. Escriba 3 palabras con las cuales se puede definir el término investigar. ¿Listo? Entonces, Poll, P-O-L-L, E-B, de evaluación o every.com /Juan Carlos QU 335. ¿Listo? Cuando ustedes hacen esto, él los va a llevar a una pregunta que acá ya se las voy a colocar. Entonces esta es acá tenemos ustedes, cuando ingresen acá, vamos a activarlo para que ustedes lo encuentren. Esto es lo que les va a aparecer en sus pantallas. Acá al lado derecho les va a aparecer, escriba 3 palabras con las cuales se puede definir el término investigar. Entonces la idea es que ustedes en el recuadro blanco que está apareciendo ahí a la derecha, a ustedes les va a aparecer a full pantalla. Yo lo tengo ahí a la derecha en esa esquinita. Aquí lo que ustedes van a hacer simplemente es colocar 3 palabritas con las cuales ustedes asocian el término investigar. Por ejemplo, indagar. Para mí investigar puede ser descubrir, por ejemplo. Indagar, profe. Indagar, bueno, bien, vamos a colocar acá la que dice la profe Marla. Indagar. Entonces la idea es que ustedes vayan por favor colocando desde los sitios donde están en esa conectividad, vayan colocando allí, ¿verdad? Vayan colocando las palabras que ustedes puedan asociar al término investigar. ¿Listo? Cada vez que coincidamos en alguna palabra, esas palabras se nos van a ir resaltando y van a estar más grandes y van a aparecer otras. Ya nos empezaron a aparecer sus contribuciones. Muy bien. Esos saberes previos. Sí, pues acá ya tenemos responder, bien, perfecto. Entonces, les recuerdo, mientras van contestando las demás personas, me salté aquí una breve presentación, la emoción de empezar con la conceptualización. Juan Carlos Quinche es la persona que les va a acompañar en este espacio. Soy licenciado en informática, una maestría en tecnología educativa y estoy en proceso de doctorado en educación con especialización en procesos de liderazgo organizacional. En la apuesta metodológica, les repito, nuestros espacios van a ser así de interacción. Vamos a generar ahora, les voy a dar las fechas que van a aparecer igual en su aula virtual.
vamos a tener unos espacios de chat sincrónico, unas salas dentro de el aula virtual para que ustedes durante la semana puedan encontrarse conmigo en esos espacios. O sea, no solamente van a hacer estas teleclases, estas conferencias, sino en esos espacios ustedes van a poder ingresar. Por ejemplo, hay uno programado para el próximo jueves desde las 8 de la mañana, desde las 8 de la noche. Entonces yo me conecto y ustedes, los que puedan, los que requieran, se pueden conectar en ese espacio y ahí vamos a compartir cosas que les hayan quedado dudas, aclaraciones frente a las actividades, frente a los recursos que vamos a ir colocando dentro del aula, sugerencias. Les repito, esto es un espacio de construcción. Profe, mira, yo tengo este texto que funciona, que apunta a lo que tú hablaste o que complementa. Bienvenido sea. Esa es la riqueza que tienen estos espacios educativos, y es que aquí no hay alguien que sea el poseedor del conocimiento, sino que vamos a co-construir entre todos. Este es un término que hay que empezar a incorporar, que es la co-construcción, que es lo que realmente hace que estos espacios sean significativos. Vamos a ver cómo vamos acá. Mira, profe, con nuestra participación. No has repetido, aprender, buscar, averiguar, inspeccionar, diligenciar, solucionar, profundizar. Excelente. Fíjense que la palabra indagar es la que más se ha repetido, entonces eso hace que las que están más grandes son las que más personas han repetido. Entonces explorar, por ejemplo, la han mencionado, digamos que indagar, escudriñar, ¿listo? Estos son espacios para eso, para construir, descubrir. Perfecto. Entonces, digamos que ya cada uno tiene en su mente lo que puede llegar a ser investigar. Pero digamos que para estos espacios de co-construcción tiene que haber unos acuerdos frente a unos términos, frente a unas decisiones. Por eso es muy importante en el aspecto metodológico siempre ser claro con cómo vamos a desarrollar nuestros espacios académicos, cómo vamos a desarrollar los trabajos, las actividades, porque en medio de esos acuerdos, pues nada, no dejamos promesas allí en el aire, ni nos quedan compromisos que no se cumplen. Entonces, por eso, en este tema conceptual, siempre es importante establecer unos acuerdos. Uno no puede partir de imaginarios, ¿sí? Bueno, ustedes se inscribieron en algo que es una especialización en investigación e innovación. Bueno, ya saben que es investigación. No, claro, cada uno tiene un concepto diferente en su mente. El ser humano es, digamos, la máquina más perfecta que hay. Es que yo le decía a alguien eso, que cuando uno le pregunta a alguien, sobre todo a las niñas, perdónenme, uno le dice, mi amor, ¿qué estás pensando? No, nada. No, uno siempre está pensando, uno siempre está en función del pensar. Cuando uno habla con alguien, las solas palabras, uno le va diciendo a la persona automáticamente, sin necesidad de hacer un esfuerzo físico ni nada, inmediatamente se va imaginando y va pensando cosas. La acción de pensar es eso. Entonces, digamos que en estos espacios es muy importante poder saber qué están pensando ustedes frente a esto. ¿Qué es la investigación? Ya tenemos allí, entonces vamos a ver qué significa, o bueno, un acuerdo que podemos llegar en la forma más tradicional de hacer el acercamiento a un concepto era etimológicamente, o sea, cómo esa palabra, de dónde viene, cuál es su origen y qué significa. En, investigar, hallar, seguir vestigios, hallar o seguir vestigios. Significa que es un procedimiento reflexivo. O sea, vuelvo sobre mi práctica. Aquí este concepto de reflexión es muy importante, porque ya nos va dando un derrotero sobre dónde nace la investigación. La investigación no nace de un libro, la investigación no nace de un espacio cerrado, ¿cierto? Uno no se sienta a pensarse de la nada, caray, ¿qué voy a investigar? A ver, no. La investigación nace de un contexto que generalmente es el que tenemos más cercano, ¿cierto? Por eso es que les decía que la investigación es un proceso, primero, que apasiona, ¿cierto? Y segundo, que no es impuesto. La investigación no puede ser impuesta, es algo que le nace espontáneamente a las personas, es lo que le gusta. Uno investiga sobre lo que le gusta, sobre lo que lo apasiona o sobre lo que lo afecta, ¿cierto? Allí empieza uno a tener algo claro, es algo reflexivo que va desde mi práctica. Esa reflexión hace referencia a que va sobre lo que yo hago, ¿sí? Antes el concepto que teníamos de yo soy un agente que investiga y observa a los demás y yo no tengo nada que ver allí, no es cierto. Siempre hay una relación entre el investigador
el objeto y el contexto de lo que está pasando allí. Claro, hay unas que infieren un poco más de cercanía con el investigador o intervención con el investigador, pero definitivamente hay una relación directa entre el investigador, el objeto y el contexto que es el que tiene allí. Entonces, importantísimo, es un proceso reflexivo, sistemático. Allí es a donde fallamos a veces nosotros los docentes, esa sistematización de cosas. Nosotros todos los días hacemos cosas excelentes, generamos estrategias pedagógicas, generamos procesos dentro del aula que van mucho más allá de lo que incluso está escrito en nuestros currículos, pero no lo sistematizamos. No lo escribimos, no lo grabamos. Fíjense que este es un proceso de reflexión. Yo le sugerí a alguien un ejercicio alguna vez a un grupo que trabajábamos el tema de investigación, que hicieran una grabación de ustedes mismos, ustedes dentro de su aula con sus chicos, con sus muchachos, con su contexto cercano, y luego en la tranquilidad de su casa tome y vea la grabación. Revise qué pasa dentro de su aula de clase. Mire, uno encuentra muchísimas cosas allí. Hay una riqueza grandísima. ¿Qué pasa con el chico que le estoy dando la espalda? ¿Qué pasa con el chico que me llama 3 veces? ¿Qué pasa con el que más me llama, con el que no me presta atención? En esas grabaciones empiezan a detectar cosas muy importantes. Se empieza a hacer una reflexión justamente, que es el tema de lo que estamos hablando, que es donde nace la investigación. Entonces debe ser sistemático, controlado, pero por sobre todo crítico, no criticón, crítico referido a qué tan asertivo es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Qué tan asertivo cumple con el objetivo para lo que está hecho. Uno a veces como maestro que genera o se piensa las actividades con una intencionalidad. Entonces, no, esta actividad la batí con esto es la mejor actividad, pero resulta que cuando la hace con sus estudiantes resulta que la actividad no dio resultado. Pero nosotros a veces no hacemos ese ejercicio del crítico, de qué pasó, de dónde está la falla, ¿sí? Aún todavía en muchos espacios académicos está la imagen del profesor que más raja, es el que mejor enseña, ¿cierto? Entonces el profe cuchilla, rajón, ese es el mejor. No, al contrario, ¿qué pasa con ese profesor? Si la labor nuestra es hacer sencillas las cosas, es lograr motivar a esos estudiantes, es incentivarles, llevarlos a que ellos recorran su propio camino por el conocimiento. Entonces hay que ser críticos. Claro. Pues que mi profe, mira que tú dices algo tan importante, que dices, bueno, estoy en el aula de clase y yo tenía programada la actividad, pero me salió por otro lado, y a veces yo como maestro me digo, no, eso no era por ahí, y no permite que fluya de pronto el proceso de trabajo por otro lado, que podría ser muchísimo más fructífero, muchísimo mejor. A veces nos falta la habilidad para eso, y ser maestro, a veces, pues aquí tenemos muchos profes que están tomando esta especialización, y uno le cuesta a veces autocriticarse, autorreflexionarse, automirarse para ver en qué está fallando. Y a veces es que uno dice, no, es que yo ya tengo como mi estructura de lo que voy a enseñar. Yo ya he enseñado matemáticas 20 años, yo ¿qué me voy a mover de eso a buscar otra metodología diferente? No, como que no aplica. Entonces yo pienso que eso que tú tocas es tan importante, y ese ejercicio de autorreflexión, de autocrítica, de mirarme qué otra metodología puedo usar, o si de pronto llegué al aula y me tocó un niño de inclusión que yo ni idea, o sea, si es un niño sordo y yo no sé lenguaje de señas, ¿cómo es que le hago para poderme comunicar con este muchacho? Y todos son ejercicios de investigación que nosotros ignoramos, ¿no? Exacto, y no sistematizamos. Estas dificultades son las que nos toca sentarnos y decir, mire, Juanito, fulanito de tal, no logro hacer que él comprenda esto, pero resulta que cuando él sale de mi aula, se sienta con otro compañero y le entiende. ¿Dónde está el problema? En el lenguaje, en la comunicación, en el método, en el recurso, ¿en qué? Allí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer un ejercicio crítico. Pero ojo que aquí viene la mejor parte, y es que tiene una finalidad, que es descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, las relaciones y las leyes de un determinado ámbito de la realidad. Esto es un punto importante del tema de investigación. Hablamos de cosas de la vida real, de lo que pasa dentro de nuestra aula. Uno a veces le dice a los muchachos cuando está hablando de temas de investigación, bueno, vamos a generar el problema de investigación. Entonces se rompen la cabeza pensando de qué investigo, de qué será, de física nuclear, No, hay que investigar de nuestra experticia, de nuestro contexto, porque hay muchísimas necesidades. Y es allí donde se requieren los procesos de investigación.
los grandes genios no se sentaron a pensar, a ver, vamos a resolver este dilema de la humanidad. No, ellos dentro del contexto de lo que hacían y desde su campo disciplinar o desde su experticia, se propusieron encontrar respuestas a algo que tuviese una aplicación práctica. Y allí también es muy importante la investigación educativa. Vamos a ver ahora un poco, este es la primera acercamiento que hacemos al término de investigación. Jean-Pierre Villé en 1989 menciona que la investigación básicamente es un proceso de búsqueda y resalta mucho el tema sistemático de algo nuevo. Yo les mencionaba en la intervención inicial, para los que nos pueden acompañar, les decía, mire, esos momentos eureka, así que estaba uno espontáneamente, pum, se me ocurrió, Manuel Kim Patarroyo, no se le ocurrió la vacuna, así, él estaba un día y dijo, bueno, hagamos una vacuna. No, es un proceso sistemático que lleva unos pasos muy claros, que, bueno, su producto de esa investigación, lo que yo necesito, los resultados que quiero es generar ideas, conceptos. Este es un concepto amplio de lo que es la investigación. ¿Listo? Luego lo vamos a ir aterrizando en el campo educativo. Este es el concepto amplio. ¿Qué requiere? ¿Para qué hacemos investigación? Para producir nuevos prototipos, para probar nuevas formas de hacer cosas, para descubrir comportamientos, y eso ya va muy asociado al campo disciplinar donde se hace la investigación. Ahora la investigación educativa. Entonces lo mismo, es un procedimiento formal, sistemático, intensivo, porque hay que hacer un seguimiento allí. Vamos a ver ahora cuando estemos hablando de los paradigmas y toda la parte metodológica, bueno, ¿cuál es ese proceso? Y tiene todo el rigor científico. A veces cuando uno habla de cuantitativo y cualitativo, hace lo cualitativo, se piensa que no, pues como es con personas, eso uno tiene procesos de sistematización. No, son los más exigentes, son los más complejos. Es un ejercicio riguroso. Y vuelvo e insisto, tiene un tema de creación, es organizado y define que sus resultados están enfocados a los intereses de los educadores. ¿Qué nos interesa a nosotros como formadores? Que nuestros estudiantes generen procesos significativos. O sea, eso finalmente es lo que nosotros pretendemos en la educación, lograr procesos, lograr provocar. Nosotros tenemos que ser eso, provocadores, para que nuestros estudiantes generen procesos de crecimiento personal. Ese tema de no me des el pescado, sino enséñame a pescarlo, se aplica perfectamente a nuestra labor, a nuestra investigación educativa. No es decirle, mire, esto está resuelto aquí, esto se hace a y es primero, segundo, tercero, cuarto. No, es provocar ese conocimiento, es provocar esos espacios para que nuestros estudiantes crezcan. Entonces aquí ya hay un tema de distanciamiento un poco entre la investigación científica y la investigación educativa, porque la educativa está centralizada principalmente en el interés del educador, y nuestro interés son procesos de formación, ¿verdad? ¿Cómo mejoramos esos procesos de formación? ¿Cómo innovamos esos procesos de educación? ¿Cómo educamos a esos chicos que están todo el tiempo conectados, que están en la era digital? Nuestros papás peleaban con nosotros para que nos despegáramos del televisor. Sí. Ahora a nosotros nos toca pelear para que se despeguen del celular, del internet, de XY. Han cambiado esos roles y tenemos que investigar para poder responder a esas nuevas demandas y a esas nuevas tendencias. Bueno, eso tiene la investigación, igual que la científica, tiene algunas concepciones o divisiones. Hay una concepción interpretativa. ¿De qué se ocupa esta o cuál es el sentido de esta? Bueno, observar fenómenos, poder identificar esos fenómenos y comprenderlos. ¿Sí? Solamente comprenderlos. Son explicaciones que pueden aportar a procesos grandes. ¿Listo? Son procesos de aprendizaje, de formación, no solamente de aprendizaje en términos de conocimiento, sino en temas de formación, temas actitudinales, de qué está pasando con los valores de nuestros chicos. Esa es una concepción interpretativa, donde el maestro se preocupa por dar explicación para poder comprender qué es lo que está pasando. Hay una investigación muy interesante, yo creo que de pronto ustedes la tuvieron conocimiento un poco, y es un profe que llegó a un colegio de acá de Bogotá y
casi en el año había un alto grado de embarazo. El profe del Julián de Zuviría. Del Julián de Zuviría. Entonces el profe llegó a ese colegio de Suba y él encontró que habían, oiga, pero él no era el profe de educación sexual, no era el director del curso, pero desde su práctica pedagógica dijo, oiga, yo necesito saber qué es lo que pasa acá. Y empezó a darse cuenta que el tema era un tema también de empoderamiento de las chicas, de desconocimiento, y empezó a trabajar desde allí. ¿Ven? Entonces él lo que hizo fue interpretar un contexto, lo comprendió y generó toda una intervención. Y eso ha sido una investigación que ha generado muchísimos frutos en términos del éxito académico de esas niñas y de sus proyectos de vida. Claro, este profe tuvo el premio nacional, el premio al mejor maestro de Colombia el año pasado y fue a participar con 8 más. Pero lo que tú decías, él no se enfocó en la parte de la sexualidad. O sea, uno dice, el problema era de la sexualidad porque eran embarazos, pero él no lo atacó por ahí, él lo atacó por toda la parte, como tú decías, de convivencia, la parte de utilización del tiempo libre, o sea, como que le dio la dimensión que era, a partir de estudiar ese contexto, como tú dices, y mira los logros, porque logró 0 embarazos. Eso fue algo que uno dice, qué trascendencia tan impresionante de este profe. Aquí les vamos a ir dando tipsitos ahí, tareitas, para que ustedes vayan por ahí apuntando. Y entonces busques en el caso del profe. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Es del Colegio Julián de Zuviría. Sí, es el premio al mejor maestro de 2018. Para que revisen, por favor, eso es investigación. Él cogió, interpretó su contexto y actuó frente a eso. Y como lo mencionaba el profe Marla, es impresionante porque fíjense la diferencia en todos los procesos, por ejemplo, que hace bienestar familiar, sí, que es un tema de prevención, un tema muy enfocado a la sexualidad, sí, ¿verdad? Pero él no tomó ese camino. Él dijo, no, por ahí no puede ser porque estos chicos ya, el papá, la mamá, el profesor, todo el mundo les ha dado ahí lora, carreta frente a ese tema y miren, los resultados siguen siendo los mismos. Sí. Información, bueno, hay muchísima información, claro. Los chicos todo el momento están bombardeados de información, pero él tomó una nueva forma de asumir ese reto. Les repito, hizo un tema allí también de empoderamiento con los chicos frente a lo que significa realmente ser madre o padre a muy corta edad, y generó un cambio muy significativo. Y son experiencias de investigación que se extrapolan y que generan impacto. Y mira que anidada esa yo me puse el año pasado porque hoy les puse una para que participaran los chicos con sus posturas frente a eso, y me investigué los otros premios, que eran como 10 chicos más que han sido postulados al mejor maestro del mundo, incluido nuestro maestro. Y fueron unas experiencias hasta de TIC, mira qué tan bonitas, que uno dice, ¿de dónde sacan eso estos profes? Y lo que tú dices, depende del contexto, porque si es en Europa, pues hay otra necesidad. Hay otras necesidades. Si es en Brasil es otro tema, si es aquí es otro, pero uno aprende tantas cosas tan chéveres de esas experiencias, profe. Entonces fíjense que aquí ya, vuelvo y repito, nos distanciamos un poco de lo que significa hacer investigación científica y lo que significa hacer investigación educativa. Esta es muy contextual, es muy de intervención, es muy de lograr cambios, ¿cierto? Y explicaciones de eso que está ocurriendo en nuestro entorno. Mire, si nosotros queremos, ahí casi al final de la presentación tengo por ahí una frase que habla sobre cómo y por qué es importante este tema, y es porque si nosotros queremos cambios significativos tenemos que hacerlo en la educación. Ya lo demostró el profesor Antanas Mocus con la cultura ciudadana en Bogotá. No se trata de colocar multas, no se trata, yo no sé si todos somos conscientes de eso, tenemos la segunda constitución más extensa del mundo, o sea, tenemos leyes para casi todo y las infringimos. Entonces fíjense que no es un tema de leyes, ¿verdad?, o de legislar, es más de conciencia y de educación. Por eso si uno quiere cambios significativos, pues tiene que hacerlos en educación. Y en educación es, sí, claro, las políticas, perfecto, pero en educación es dentro del aula. Los cambios más significativos se trabajan desde dentro del aula. Ya eso está más que comprobado. Claro, necesitamos unos recursos, unas posibilidades, pero este tema, por eso les decía, a mí me apasiona mucho y los felicito nuevamente, el tema de estar en una especialización en investigación e innovación es un compromiso grandísimo para con ustedes, su comunidad y con el país, porque es desde aquí que vamos a hacer cambios. En esa revisión de esas cosas, de esos contextos que cercanos que tenemos.
Ahora, hay otra concepción dentro de la educación, otra tipología dentro de la investigación educativa, que es la concepción crítica. Y volvemos a la definición que hablábamos al principio. La crítica, esa crítica que me lleva a mí a ser mejor, ¿sí? Nosotros somos dados a la crítica, pero al otro. ¿A qué está haciendo el otro y no a qué hago yo? Esta crítica que les propone acá la investigación educativa es una reflexión sobre su propia práctica. En esta lámina que pueden ver allí aparece una relación entre la teoría y la práctica, porque claro, no podemos tampoco desligar la práctica de la teoría, porque nosotros digamos que tenemos una responsabilidad más allá, y es que somos académicos y tenemos que partir de ese conocimiento, o sea, no podemos dejar de lado el conocimiento, ¿cierto? Pero también tenemos la praxis, o sea, ¿qué pasa con eso? Hablábamos alguna vez con una experiencia que fueron a las comunidades wayuu y le dijeron a las personas, mire, es que usted acá necesita un refrigerador, usted necesita un abanico, necesita... Entonces les llevaron a una ranchería, llevaron nevera, les llevaron unos ventiladores, fue la comisión, entregó, se fueron. Cuando regresaron de venir de otra ranchería, encontraron que habían vendido las neveras, habían vendido los ventiladores, claro. Todo, porque esa comunidad tenía otra necesidad. Por eso aquí es importante lo que les decía, y es el tema de la contextualización, ¿cierto? Aquí nosotros vamos a hacer investigaciones totalmente contextualizadas. Claro, hay unas que podemos hacer generalizaciones y podemos decir, y ahí es a donde salen las teorías y donde salen incluso los lineamientos y los estándares para ciertas cosas, salen de allí, de esa forma, de esa posibilidad que tenemos de replicar. Pero la riqueza de esta investigación es que es en contexto. O sea, nosotros generamos investigación primero aplicada sobre nuestra reflexión y por sobre todas las cosas contextualizada. O sea, que aplica a ese contexto cercano del cual ustedes hacen parte. ¿Cuáles son las características de una investigación educativa? Permiten la presencia de acciones intencionales. En la investigación educativa nada está a la deriva. Todo lo pensamos, lo planeamos. Sobre todo porque estamos tocando un tema ahí crucial y es el ser humano. Ese ser humano con el cual compartimos es fundamental, es muy importante y siempre tenemos que tener una planeación lo suficientemente clara para no afectar su entorno, sobre todo cuando estamos hablando, ahora voy a ir un momentico al WhatsApp que los tengo abandonados, a ver si de pronto ustedes nos colocaron allí, ya hay 17 personas, tenerle proyectos más tiempo. A las diapositivas. Ok, listo, vale, las vamos a dar un poquito más. Desde Agua Chica, perfecto. La dirección para ingresar, ok, listo, ya les ayudamos. Porque en el desde Valle hay una diferencia conceptual entre proceso y procedimiento, porque en el primer concepto habla de proceso, en la investigación habla de procedimiento. Ajá. Profe, buenas noches, recién acordate del Valle, fueron tan amables de colocar el correo para poder responder las preguntas. Bueno, que no han podido entrar, ya entraron, perfecto. Sí. Caucasia, muy bien. Acá me colocaron las palabras, bien, perfecto. Saludos a mis amigos de Cincelejo. Ajá, nos colocaron las palabras, reporto de asistencia de Tuluá, muy bien, Esperanza, Mocoa, saludos para Mocoa. Qué chévere que suban sus evidencias. San Vicente del Caguán, Cindy, un saludo. Bien, desde Faca, aquí un poquito más cerca. Más cerquita, un poquito más cerca. Bien, volvamos a la presentación. Entonces les decía, bueno, voy a hacer primero referencia a lo que mencionaban allí de las definiciones. En términos de definición, claro, estoy utilizando varias acepciones. En unas indica procesos y en otras procedimientos. Por supuesto, los procesos son espacios mucho más generalizados y los procedimientos son aquellas acciones que están contenidas y que llevan a desarrollar esos procesos. ¿Listo? Sí, claro, tienes toda la razón, conceptualmente son
cosas diferentes. En la investigación educativa está orientada a todos los procesos de formación, ¿cierto? Pero entre esos procesos de formación hay unos procedimientos que, bueno, para nuestro caso están orientados generalmente hacia la didáctica. Entonces digamos que allí tenemos un campo de acción, pero lo general es el proceso. Por eso hablamos de proceso de formación, porque es lo más amplio. Profe, una pregunta, es de pronto algunos que se puedan cuestionar, ¿es válido de pronto tomar, como tú hablas del contexto, de pronto una investigación que se hizo en la costa, la puedo aplicar acá en Bogotá? Porque es otro contexto. Podría ser de pronto el manejo de las tablas de multiplicar que se hizo allá y lo quiero aplicar a ese contexto. ¿Se puede realizar esa otra investigación diferente? Sí, claro. Profe? Digamos que ese es un tema aquí importante que también podíamos tomar desde la lámina anterior, ahora lo retomamos allí, y les decía yo, y por eso es fundamental y es la primera parte también de las investigaciones, y es la exploración, es ver qué han hecho otras personas, que han descubierto, qué investigaciones hay frente a esos campos que a mí me interesan. Porque claro, muy seguramente no la voy a poder aplicar, es muy complejo que yo pueda tomar una investigación que fue desarrollada en un contexto específico y trasladarlo tal cual y ponerlo en otro. Porque los individuos son diferentes, los recursos son diferentes, los contextos son diferentes, pero sí hay cosas de esa investigación, resultados, apreciaciones que se hicieron de esa investigación que yo puedo trasladar a mi contexto, ¿sí? Entonces digamos que es válido, las investigaciones justamente tampoco arrancan de cero, yo hago una exploración previa frente a lo que otras personas se han indagado, de pronto ya está la respuesta de lo que yo necesitaba, lo único que necesito es adaptarlo, de pronto ese método que está utilizando el profe en Sincelejo, ese método, algunas cosas del método me pueden servir. La forma en que él organizó los datos y la información me llevan a que yo haga asociaciones y pueda generalizar donde puedo generalizar. Obviamente no puedo generalizar todo, muy seguramente sí hay cosas que yo puedo tomar y retomar de allí. Repito, incluso los enfoques pedagógicos no parten de cero, son derivaciones, son modificaciones. Por eso hablábamos que el momento eureka no sale así espontáneamente, sí, claro. Es una derivación de un conocimiento que ya tenemos, de un recorrido o una exploración que puede ser propia o puede ser de otras personas. Claro que yo puedo tomar una experiencia y hacerle todo un estudio a la experiencia. Decir, bueno, por ejemplo, la que mencionábamos ahora del profe del colegio acá de Suba, yo puedo tomar esa experiencia y revisar qué hizo el profe, cómo era el tipo de población, ¿cierto? Puede que eso no sea tan significativo, sí. Lo que él hizo acá en este contexto, pueda que en otro contexto yo tengo que hacer modificaciones y adaptaciones para poderlo llevar allá, ¿cierto? No para todos los muchachos de las instituciones educativas tienen arraigado, por ejemplo, el tema cultural, sí. ¿Cierto? O territorial, no todos lo tienen tan arraigado, no es lo mismo. Por ejemplo, un problema educativo en Medellín, claro. Donde culturalmente, donde es una sociedad muy arraigada, el paisa es muy apegado a sus tradiciones, a sus costumbres, y ser paisa es, mejor dicho, sí, es tanto que hace un tiempo, recuerdo, querían independizarse de Colombia, claro. Y bueno, el paisa es muy arraigado, entonces su idiosincrasia es diferente, por ejemplo, al bogotano, al perfil del bogotano, porque acá claro. Estamos de muchas regiones, porque nos encontramos, el contexto es diferente. Entonces, lo que puede funcionar en ese espacio, sí. Puede que acá en Bogotá no, pero me sirve de referente, claro. Ese me sirve de referente. Yo puedo avanzar más cuando empiezo de los pasos que otras personas claro, dejaron. Claro, yo miro esos pasos, reviso. De hecho, en investigación educativa, que eso es un tema ahí que vamos a ver un poco más claro. Adelante, revisando los instrumentos, por ejemplo, para recolección de información, pues nada, yo generalmente no parto de un instrumento, no me siento a construir un instrumento, sino yo busco instrumentos que ya hayan construido otras personas que están totalmente validados. Claro. El tema de la validez, que lo vamos a ver también dentro de los criterios de las investigaciones, el tema de la validez acá es muy importante, y validar algo en un entorno académico es algo complejo que requiere tiempo, rigurosidad y unos pasos de lo que hemos estado hablando, que es esa sistematización, que no es tan fácil lograrlo.
Entonces, por ejemplo, la validación de un instrumento para recoger información, una encuesta, vamos a mencionarlo así, un test, la validación de un instrumento puede durar entre 2 y 3 años, validar un instrumento por expertos, construirlo, validarlo, hay unos componentes éticos frente al manejo de la información, entonces depende con quién voy a hacer la investigación, a quién va dirigida, hay unos pasos necesarios para poder validar, incluso unos temas de reglamentación. Claro. ¿Sí? A nivel país hay unas normas éticas para poder generar estas investigaciones, sobre todo nosotros que vamos a trabajar con comunidad, claro. ¿cierto? No es lo mismo hacer una encuesta, por ejemplo, a ustedes que están ahorita conectados, que son personas adultas, que, por ejemplo, tratar de recoger información de menores de edad. Eso legalmente y normativamente tiene unas directrices que yo tengo que como investigador tener en cuenta. Hay un código de ética que debemos conservar en los temas de investigación educativa. De hecho, parte de las diferenciaciones que hay en los paradigmas hacen referencia a eso, a cómo yo no debo ver a las personas como un objeto de estudio, porque no estamos objetivizando. Entonces, éticamente allá hay unas limitaciones frente a ese entorno, pero por supuesto yo puedo tomar esos referentes y trasladar, mejorar. Aquí es a donde se une un poco el tema de la innovación. Entonces, ¿cómo yo puedo tomar una investigación a alguien que hizo y hacerle unas adaptaciones? Es muy de moda que la gente adapte utensilios, cosas. Claro. Por ejemplo, yo recuerdo que cuando le ayudábamos a nuestras mamás a lavar la losita, ya nos tenían una tacita, que a veces era la misma de la acción cuando se desocupaba, para colocar la esponjita. Es verdad. Ahora uno encuentra, claro, cuando uno colocaba se llenaba de agua, si se llenaba la tacita regaba todo, bueno, el jabón. Ahora hay esas mismas tacitas con 2 chupitas que se colocan dentro del lavaplatos. Eso es una innovación porque es una adaptación que no arranca de cero. Claro. No arranca de cero y satisface una necesidad de un contexto. Entonces, digamos que en este tema de las investigaciones también es importante pensarse que no vamos a arrancar de cero. Mira, profe, que aquí nos aportan que el ganador del premio Compartir al Maestro fue Luis Miguel Bermúdez, del Colegio Gerardo Paredes de Suba. Me pifié del colegio, muchas gracias. Pero sí, le cogimos la localidad. Sí, claro. Gerardo Paredes de Suba. Qué bueno. Este también es un tema con el cual todos tenemos que lidiar y no es lo mismo afrontar estos procesos de formación. Les decía yo en la época que nosotros estudiamos, en la época que yo estudié, donde el poseedor del conocimiento y de los datos en un espacio era el maestro. Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros no teníamos el dato exacto del profe, claro, que al cual estábamos haciendo la referencia, pero fíjense que ya nos lo compartieron, ya dijeron, eso significa que muy seguramente o la persona que nos la compartió ya conocía la experiencia o la buscó y nos compartió la información. Claro. Entonces fíjense que ese es el tema de esta construcción colectiva y también hace la dinámica de estos espacios de investigación. Las ideas, a veces a las personas también les genera dificultad pensarse en investigaciones conjuntas. Sí. Los procesos de investigación, al ser tan exhaustivos, al ser tan complejos, pues también hay que hacerlos participativos, por eso hablamos de la coconstrucción. Lo que yo me demoro en construir un edificio solo, pues va a ser mucho más rápido si lo hago con 10 personas y esas 10 personas son expertas en diferentes campos o en diferentes cosas para poder construir ese edificio. Excelente. En las investigaciones educativas el maestro tampoco puede aislarse totalmente del contexto y mucho menos cuando está pensando en dar solución a algo. Recuerden que los problemas cada vez son más complejos. Decían nuestros abuelitos que cuando estábamos pequeños, problemas pequeños, cuando somos grandes, problemas grandes. Cuando estamos tratando de afrontar un problema grande, como el de la educación, tenemos que contemplar otras miradas. Incluso cuando escribimos, fíjense que ya cuando tenemos el tiempo suficiente, uno escribe y lo que escribe se lo pone a leer a un colega. Claro. Dice, profe, venga, hágame un favor. O yo se lo releo en voz alta a uno de mis compañeros para que ellos me ayuden a revisar si quedó bien, si se me fue, si se comprendió. A veces uno cree que está siendo totalmente claro. ¿Sí? Me pasó ahora cuando estaba haciendo el proceso de disertación de la tesis doctoral, pues para mí era claro porque yo estaba dentro del contexto, claro. Para mí era claro cuál era la situación que estaba ocurriendo, claro, y qué era lo que yo quería solucionar con mi proceso de investigación.
pero cuando se lo presento a la chair, que es como el tutor, a la chair que nos acompaña en los procesos de disertación, entonces ella me dice, no, pero ¿cuál es el problema? Entonces yo le leía 4 hojas, 5 hojas que tenía tratando de definir y ella me dice, pero yo no veo problema, no entiendo cuál es el problema. Entonces uno a veces en esto también hay que pensarse en que los procesos de investigación no pueden ser cosas aisladas. Generalmente tengo que compartir con el otro, contarle o escucharlo para poder construir equipo. En ese sentido también tenemos que generar una cultura allí, porque cuando uno pone un trabajo en grupo, todo el mundo dice, no, ay, no, no, en grupo, profe, no, eso, hagamos otra cosa, si quiere una vez colóqueme el 1, pero a mí en grupo eso no, porque a mí en grupo no me gusta, no tengo tiempo, no, XY. En este momento donde tenemos todo este tema de herramientas de comunicación, entonces esas son cosas que tenemos que ir soltando, que ir cambiando nuestro chip, y más en esto que estamos, la propuesta, pues mi objetivo final es que cuando terminemos este espacio de fundamentos de investigación e innovación, ustedes tengan por lo menos claro 1 o 2 ideas de investigación. Digan, oiga, a mí desde mi contexto quisiera hacer un desarrollo investigativo en este sentido, y los objetivos serían estos, y ya más o menos tengan esbozado incluso una metodología ya dispuesta para que en los siguientes espacios académicos pues puedan desarrollarla. Y por qué no, dentro de los que están aquí, que sería también excelente, tengamos una competencia fuerte para los mejores profesores y que podamos darle esa importancia que requiere la investigación. Repito, todos estos procesos son de investigación, todo lo que uno ve en innovación es investigación. Lo que está haciendo, por ejemplo, bueno, sin hacer propaganda, un canal de televisión por ahí que está mostrando experiencias significativas de muchas personas que en temas de tecnología, que en temas de cultura, que en temas de educación innovan y hacen cosas por los demás sin retribución económica, sin que sea un proyecto, pensado única y exclusivamente para la parte monetaria. Pues es muy interesante, pero fíjense, cuando ellos cuentan sus procesos, en todos hay temas de investigación. Es una búsqueda es un ensayo, es una sistematización, yo tomo la teoría de tal persona, tomo la experiencia de la mejora, la coloca en contexto y soluciona. Y a veces uno dice, uy, cosa tan tremenda. En ese programa que les estoy mencionando, presentaron uno que me impactó mucho, una chica de unos 17 años que creó una silla para poder movilizar a unas personas que tienen una condición especial. Para ella era un familiar, era muy difícil movilizar a su familiar porque no tenía la fuerza suficiente, no recuerdo la enfermedad que tenía esta persona, pero era una chica delgadita, menudita, muy jovencita. Uno decía, esta niña ¿de dónde sacó? Y se craneó la silla, y era una silla hecha en materiales muy básicos, allí es donde uno dice, estos son procesos de investigación. Pero la chica, ¿qué hizo? Indagó, exploró, revisó qué ya había en el mercado, cómo lo podía adaptar, cómo lo podía mejorar, y lo llevó a su contexto. Tú dices una cosa importante, profe, antes de que se me vaya, que los chicos quieren participar en la actividad, pero no pueden entrar porque no tienen el link. Entonces están hasta mostrándome muñequitos llorando y todo porque quieren entrar. No se preocupen, ya. Y otra cosa que tú hablas que me parece tan importante dentro del proceso de investigación es esa parte del ensayo, del error y de volver a crear tú decías ahorita de tu tesis, y eso es fuerte, porque cuando le dicen a uno no, y uno dice, pero yo sí encuentro, pero no encuentro. Pero entonces yo creo que esta chica que tú dices, ella ensayó muchas veces, tuvo errores con eso, y de eso volvió a construir, porque hay mucha gente que empieza el proyecto de investigación y de pronto encuentra un error, o el asesor le dice, no, mire, por ese lado no es, dice, no, entonces yo no hago nada, eso ya no tiene, no, la idea de esta investigación es que usted, bueno, si no le funcionó eso, pues úselo para que avance en ese proceso, pueda buscar otras herramientas de investigación. Y mira que tú me hacías acordar de otra experiencia así rapidita que te cuento de unas personas que se quedaron sin empleo en un lugar de Colombia, y estaba la vía del ferrocarril y la gente no tenía cómo trasladar. ¿Sí la conoces? Sí. Y se inventaron un tren con buses y todo, de esas chatarrizadas y todo que hacían, y ellos mueven el mercado, hacen unas cosas impresionantes desde ese proceso que encuentran desde la necesidad
el señor, bueno, si mal no recuerdo la experiencia, él había trabajado en ferrocarriles nacionales. Entonces él tenía conocimientos frente a eso, tomó y arrancó con su hermano, era un hermano, y lograron construir su locomotora y lo hicieron y beneficiaron a toda una comunidad. O sea, digamos que estos procesos de investigación, repito, impactan el entorno cercano, incluso van más allá de lo que alcanza a proyectar el investigador. Este profe de SUBA, este profe muy seguramente su interés principal en ese momento era reducir el tema de los embarazos precoces en ese colegio. Pero lo que él se craneó, la estrategia que él se generó, pues muy seguramente otras personas, otros profesores la están revisando y están mirando, oiga, yo puedo hacer esto, y no solamente para esta problemática, sino para muchas otras. Entonces digamos que ese impacto también es muy importante. Por eso les insisto, en ese recorrido que vamos a hacer, vamos a tener tiempo y espacio para hacer esa exploración. Ok, a mí me está pasando esto. Los chicos de mi institución educativa tienen problemas con la matemática, no les gusta la matemática, no les da la matemática, ya me toca orientar matemáticas y ya les hice juego, les hice esto, les hice lo otro y no encuentro por dónde. Ok, vamos a mirar qué ha pasado en el mundo. Yo también creo que en el de innovación, en la charla que hice de innovación, creo que mencionaba la experiencia del profe en México, ¿cierto? Que él dijo, oiga, mi comunidad tiene descendencia indígena y nuestros indígenas, los mayas, son unos matemáticos de aquí a donde quieran, ¿sí? Ingenieros, todo lo que hicieron. ¿Por qué no regresamos allá? Él regresó, revisó, dijo, no, pero es que ellos solamente utilizaban 4 o 5 símbolos para representar todos los números y les enseñó a sus niños a sumar, restar, multiplicar, pero más que allá de la operación, les enseñó a ese raciocinio, eso que tiene la matemática, que es a veces lo complejo, porque no es hacer la operación, sino comprender qué es lo que está haciendo. Entonces él les enseñó desde ahí y empezaron a mejorar en todo automáticamente. La experiencia también la consiguen en YouTube. Es un profe que enseña matemáticas a partir de ello, enseña matemáticas a partir del ábaco, se enseñan química, por ejemplo. Yo contaba también un profe, este profe sí lo he tratado de rastrear y no he podido. Si alguien también ayuda, ya les queda tareita. Un profe sé que es de la costa, el profe, había un programa que llamaba los Pokémon. Y entonces, los chicos no se aprendían los símbolos químicos, y entonces él, claro, y uno escucha a los muchachos y se saben cómo se llaman los muñequitos y la evolución y el poder que tienen y qué hace. Entonces uno decía, bueno, si logran hacer eso, además que es en inglés, si logran hacer eso, ¿por qué no logran comprender el símbolo y asociarlo con? Entonces ese profe que les digo de la costa hace mucho tiempo, porque el Pokémon también hace mucho tiempo, pero ese profe de la costa, ¿qué hizo? Cogió eso, generó las tarjeticas con los muñequitos de Pokémon y empezó, además de que ellos sabían los nombres, las evoluciones, les empezó a colocar allí los símbolos químicos y asociarlos con el número, con tal, y hacer que los chicos jugaran de esa forma, y lo logró. Entonces digamos que es eso, es tomar esos problemas, pequeños, grandes problemas, que pueden significar un cambio bien importante dentro de nuestro contexto. Yo conocí una experiencia, aquí conocí muchas experiencias de EduPol, de estudiantes que a partir de esa práctica pedagógica han resultado unos proyectos increíbles que hasta se han ganado premios en el Ministerio de Cultura. Lo que tú dices, mira, si no sistematizan ustedes las experiencias que son tan significativas, ustedes las presentan a un concurso, el Ministerio de Cultura, y se ganó el premio y pudo hacer muchas cosas más. También se lo reconocieron en el Saldarriaga Concha. O sea, hay muchas herramientas con las que ustedes pueden, con las investigaciones, llegar a que se conozcan a nivel nacional, pero a veces no lo hacemos. Entonces yo creo que aquí el profe nos va a dar esas herramientas para que, mejor dicho, creo que aquí vamos a salir. Para empezar, por ejemplo, la primera tarea es que cuando yo tome la lista de los participantes de la especialización y la ponga en Google, que es un ejercicio que les voy a sugerir ahora, coloquen su nombre en Google, lo primero que tiene que aparecer allí es su hoja de vida en CEBELAC, que es donde estamos inscritos las personas que hacemos investigación, y alguna publicación académica. Sí, Facebook y todo lo demás es muy importante, pero tenemos que aparecer más en el medio académico, tenemos que aparecer en estos espacios referenciados. ¿Listo? Entonces, eso es otro ejercicio que vamos a desarrollar. Retomemos entonces las características de la investigación educativa. Dijimos, son realizadas con apoyo de un marco teórico, vuelve y juega, tenemos que tener un referente fuerte. Conducen al descubrimiento de algo nuevo,
se obtienen a través de diversas naturalezas, conocimientos, teorías, ideas, conceptos, modelos, productos, artefactos, máquinas, medios, valores, comportamientos. Y aquí también es muy importante este tema y vuelve otra vez el tema de la sistematización. Cuando a mí se me ocurre una idea y yo la escribo y además la registro en algún lado, queda eso ahí que es su autoría. ¿Qué pasa si a usted se le ocurre algo? Yo sé que a alguno de ustedes les ha pasado que tiene un problema y usted dice, oiga, sería bueno hacer tal cosa. Esa solución para ese problema sería esta. Y no la escribe ni se la cuenta a nadie ni la registra. Y después llega otra persona, pone ese negocio que usted pensó, esa solución, y se llena de plata. Y se llena de reconocimiento. Es porque nosotros, vuelve y juega, no sistematizamos, ¿cierto? Por eso yo les decía, la invitación es a que desde nuestro contexto empecemos a retomar y a escribir qué hacemos. Oiga, yo frente a esta práctica, frente a esta reflexión, hice esto, hice lo otro. Objetivos: conocer los distintos puntos de vista sobre la naturaleza de la investigación, adquirir conocimiento y el dominio de la terminología básica de investigación. Para mí no es tan relevante recitar en qué consiste un paradigma o un enfoque. Para mí realmente lo relevante es que usted tenga conciencia en qué consiste y lo pueda aplicar. Por eso les decía, cuando aprendamos a identificar el problema, en la sola redacción del problema, de ahí para adelante usted ya tiene todo despejado el camino. Cuando usted empieza a escucharle a alguien cuál es el problema, usted dice, uy, esa es una investigación de corte cuantitativo. Y como es cuantitativo, los métodos para el cuantitativo son tales. El enfoque que está orientado puede ser esto. Como el objetivo es tal, vamos a utilizar tales instrumentos. Y se despeja todo el camino. Por eso es muy importante que, como les repito, no recitemos la terminología, pero sí que vayamos comprendiendo esa comprensión que hablaba ahora del tema matemático. Esa comprensión es la que nos va a llevar a construir propuestas interesantes. Objetivos: mejorar la realidad educativa, definitivamente, innovar. Acuérdense que hablaba yo en la charla de innovación. Innovar no es solamente nuevo, es darle nuevos usos, darle nuevas metodologías, es hacer variaciones. Hablábamos en ese momento del aprendizaje activo, del aprendizaje basado en problemas, pero yo me acuerdo que mis profesores utilizaban aprendizaje basado en problemas hace muchos años. Ellos me enseñaron a hacer un cuadrito, que lástima ahora no lo utilizan, donde decía problema, análisis, planteamiento y respuesta. Eso le estructuraba a uno el pensamiento como niño. Aún todavía cuando alguien me cuenta algo, yo en mi esquema mental hago ese cuadrito y lo lleno, lo completo. Entonces fíjense que la innovación no solamente está en algo nuevo, sino novedoso. Es modificar una actitud o algo. Podemos formular juicios de valor sobre una situación estudiada para hacer un diagnóstico, porque vuelve y juega, los diagnósticos son parte fundamental. Yo no puedo arrancar de cero, mi investigación no puede ser descontextualizada. Era lo que les comentaba con el ejemplo de lo que pasó en aquella región de La Guajira, donde llevaron estas neveras y esto. Pues claro, las necesidades de ellos, las más apremiantes, no eran tener una nevera, no era tener un abanico. Les llevaron una solución a una población que nunca le preguntaron qué era lo que necesitaba. Pues ellos la recibieron, vendieron eso y pudieron solucionar a su forma lo que ellos realmente necesitaban o cuál era la carencia. Por eso les repito, no podemos pensarnos en buscar investigaciones en otro sitio que no sea nuestro contexto cercano, ¿sí? Nuestro campo de injerencia. ¿Puedo hacer algo yo frente a eso? ¿Sí lo puedo hacer? Ok. ¿Lo puedo modificar? Listo. ¿Lo puedo estudiar para tratar de determinar qué es lo que está generando esto? Sí. Entonces hagamos esa investigación. Si yo no tengo esa injerencia o esas posibilidades, pues es muy complejo. ¿Qué es lo que le pasa, le repito, a muchos estudiantes de pregrado, incluso de posgrados? Sí, claro. Que uno les dice, problema de investigación, entonces es muy complejo porque se inventan el problema, pero también tienen que inventarse la solución. Claro. Pero como no existe tanto el problema, pues tienen que luego mirar a ver cómo hacen para probar lo que ellos pensaron que funcionaba. Y terminamos haciendo cosas irreales muy difíciles, que no van a tener un final feliz. Entonces esto es muy importante. Toma de decisiones, generalizar las conclusiones. Acuérdense, las investigaciones, el valor de una investigación es la publicación de esa investigación.
en Colombia estamos muy supeditados a esas publicaciones, pero por una puntuación que nos dan. Todavía no hemos logrado entender que el valor real de las publicaciones es compartir esos conocimientos con la comunidad, con la red académica. Cuando yo tengo reconocimiento, cuando mi voz es escuchada por otros colegas en el campo, ahí es que tiene validez y fuerza. Entonces las publicaciones son muy importantes. Yo sé que ustedes han hecho muchas cosas interesantes en sus vidas académicas. Vamos a revisarlas ahora. Ahora vamos a hacer un ejercicio de autorreflexión. Van a colocar ustedes su nombre ahí en San Google y van a mirar si eso que ustedes han hecho en temas de investigación, en temas de escritura, aparece en algún lado registrado. O sea, si somos visibles, porque eso también de alguna forma nos da validez. Valorar el grado en el que se alcanzan determinados objetivos. Los criterios que hacen que una investigación sea de calidad en el tema educativo. La aplicabilidad. Ajá. No podemos solamente pensarnos en la teorización, eso hay que probarlo en alguna forma. De pronto en la investigación científica la aplicabilidad sí es importante, no tan relevante como en la educativa. La veracidad, significa que yo pueda comprobar que eso es cierto, ¿sí? Y esa veracidad está en que yo pueda hacerlo de diferentes formas y el resultado sea el mismo en ese contexto. ¿Sí? La neutralidad, claro, es un hijito, las investigaciones son hijitos nuestros, pero tengo que ser tratar de ser lo más neutral posible para poder ser crítico y de tener consistencia. Significa, vuelve y juega, que otras personas le pueden hacer evaluaciones o interpelaciones y es tan consistente que ella va a seguir teniendo los mismos resultados. Sí. Son los criterios que tenemos que tener en cuenta. Las limitaciones, claro, también tenemos limitaciones y son importantes que nosotros las sepamos abordar y apreciar. Hay unas de orden ambiental, entonces hay unas que definitivamente yo quiero hacer una investigación sobre el impacto ambiental que produce quemar 50 kilos de cobre. No, pues no lo puedo hacer, hay una limitación de orden ambiental, algo que me impide. Unas limitaciones de orden técnico, siempre pensadas en nuestro contexto. Si yo no tengo equipos, por ejemplo computadores en mi espacio, en mi contexto cercano de formación, pues muy seguramente mi investigación no podrá incluir una solución que tenga referido ese componente. Entonces esa es una limitación de orden técnico. Una limitación incluso en el objeto de estudio, o sea, una limitación, por ejemplo, vamos a hacer una investigación, una generalización sobre cómo afrontar dificultades de aprendizaje en niños, por ejemplo, con síndrome de Down. Y tengo un niño con esa dificultad en mi institución. Es muy complejo, claro, porque allí no tengo puntos de comparación. Claro, puedo hacer ejercicios y puedo contrastar y puedo recoger información, pero esa es una limitación. El mismo objeto de estudio que yo propongo puede llegar a tener una limitación. Claro. Y las de orden ético-moral, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tan vulnerable es la seguridad del servidor de la presidencia de la República. Entonces, pues yo no puedo hacer una estafa, no puedo hacer, entonces tengo unas limitaciones de orden ético y moral. Les mencionaba que en Colombia hay una legislación frente a los temas del tratamiento de datos y de información, ¿cierto? De la Big Data, que me limita cuando voy a hacer estudios. Claro, yo no puedo tomar esta información, tengo que tener unos consentimientos y unas autorizaciones que son cosas diferentes. Una persona adulta autoriza y deberíamos tener la autorización del adulto y el consentimiento del menor, que son dos temas diferentes, claro, legal y éticamente. Entonces digamos que esos también son limitaciones que tenemos que contemplar. En Estados Unidos, por ejemplo, que es donde estoy haciendo el estudio doctoral, está totalmente, mejor dicho, vetado casi que hacer investigaciones con población vulnerable. Eso tiene que tener un trámite para hacer la aplicación de instrumentos. Hay que tomar como 4 cursos sobre ética para esto, justamente para el tratamiento de datos. Entonces todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta y pueden limitar de alguna forma nuestra labor. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, lo dijo nada más ni nada menos que el señor Nelson Mandela. Y ahí está una de las cosas más importantes de este espacio académico, y es que todo lo que vamos a hacer va a apuntar a esa calidad educativa, pero no esa calidad educativa de estudiantes que repiten y se vuelven personas
productivas en términos de capital, de tenencia, no. Esa productividad frente al conocimiento, frente a ese tema de formación, que es lo único que nos falta a nosotros como país, que por lo demás somos un país muy rico, muy bueno, es el mejor vividero del mundo, digo yo, pero tenemos que apuntarle a esa calidad académica. ¿Cómo mejoramos eso? Importante, yo sé que hay muchas personas que pueden estar pensando en ese tema de la inclusión, que es muy delicado. Claro. El tema de inclusión, las investigaciones en inclusión son espectaculares, son fabulosas, pero tenemos que ver también esos temas de las limitantes que les mencionaba, en temas técnicos, en temas de recursos, pero allí vamos a generar impacto. Tenemos que hacer la inclusión no consiste solamente en darles la entrada, porque a veces eso es lo que se confunde, vamos a incluir, entonces, bueno, incluir es incluirlo acá dentro del aula, siga, entre y siéntese y ya. Sí, es lo más excluyente. Entonces, incluir es brindarle todas esas posibilidades. El problema, yo siempre he insistido, yo tuve una experiencia con estudiantes ciegos, mi área disciplinar es la informática y tenía 2 estudiantes ciegos, totalmente ciegos. Y entonces ellos me presentaban unos escritos en braille. Entonces ellos me decían, profe, ¿yo cómo hago para presentarle esto? Si yo lo único que sé hacer es braille. Yo decía, no, es que el problema no es suyo, el problema es mío. Es mío porque yo soy el que tengo que ver qué estrategia utilizo, o me aprendo el braille, o le ponía al uno para que me leyera lo del otro, pero la responsabilidad es nuestra, no del otro, sobre todo en estos temas de inclusión que son tan bonitos, tan maravillosos, pero tan delicados. Y en temas de investigación generan unos impactos grandísimos. Y en esos temas de investigación son cuando si yo logro impactar a 2, 3 personas y logro mejorar, cambiar su nivel de vida, cambiar sus perspectivas, es ahí donde vale la pena hacer investigación en educación. Por eso esta primera parte era para que centráramos un poco, que claro, hay mucha terminología, hay muchos conceptos frente a lo que es investigar, pero que nos interesa mucho la investigación en términos educativos. Mi profe, hay muchas participaciones, mejor dicho, ya se llenó, no pudieron participar más porque ya dio el límite. Se llenó al otro lado. Y ellos hablan del teamwork, que es el trabajo en grupo, y lo destacan. Otros estudiantes también hablan de esa posibilidad de autocriticarse, y aquí nos da unos ejemplos increíbles de investigación como Bill Gates, Steve Jobs, Richard Herbert, profesor precursor de la nueva educación. Entonces los estudiantes están muy pilosos con todo este tema. Bien, y muy bien dateados, eso está muy bien, porque eso en esa medida hace que estos encuentros sean mucho más enriquecedores para todos, ¿sí? Y sobre todo en esta construcción. Precisar, redescubrir, diligenciar, averiguar resultados, profundizar, bueno, muy bien. Todas esas palabras que están allí asociadas nos llevan a pensar que muchos tenemos claro qué puede ser para nosotros investigar. ¿Listo? Entonces ya como sabemos qué es investigar y en qué nos estamos metiendo, ahorita vamos a hacer un receso y en esta segunda parte vamos a trabajar el tema de los paradigmas. Excelente, profe. Antes de cerrar, hay un estudiante que nos pregunta cómo ingresar a la plataforma SECAR. También es un tema que el profe va a tocar ahorita en la segunda parte, para que estén tranquilos y ya estén muy dispuestos a la segunda parte. Entonces nos vemos en 5 minutos.